Hola niños y niñas, ¿cómo están? Buenos días. Estamos iniciando una semana más de aprendizaje con la bendición de Dios y entonces vamos a recordar nuestros acuerdos. Estar atento a la explicación, disfrutar de la actividad, no olvides practicar en casa, buscar otras fuentes para que también con eso ayudes a comprender mejor lo que hemos tratado el día de hoy, trabajar con mucho orden y limpieza los productos o evidencias. Muy bien, niños y niñas, a continuación tenemos la siguiente imagen. ¿Qué es lo que observan aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién es? ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Quiénes son todas las personas que lo rodean? Está Jesús montando. ¿Qué animalito es el que monta Jesús? ¿Qué sabemos sobre Jesús? Muy bien, niños y niñas, vamos entonces a reflexionar un poco todas estas preguntas que les he formulado y te pido que realices una pausa al video y envíes tus respuestas. Luego de esta pausa, ya estamos listos. Ahora, ¿qué te parece si vamos a conocer nuestro tema del día de hoy? Jesús nos enseña con su ejemplo. Es el nombre de nuestra actividad para el día de hoy. Recuerden que el área que estamos tratando es ética y valores. Y dentro de ética y valores vamos a tocar un tema de religión que lleva por título Jesús nos enseña con su ejemplo. Ahora vamos a formular la pregunta ¿qué aprenderé hoy? Valoramos a Jesús como modelo de vida a través de sus enseñanzas. Así es, Jesús nos dejó muchas enseñanzas el tiempo que estuvo aquí con nosotros. Ahora tenemos esta imagen que nos muestra a Jesús. Parece ser que Jesús está aquí predicando. Jesús nos anuncia el reino de Dios. Cuando Jesús tenía 30 años, salió de Nazaret y recorrió las ciudades y los pueblos de Palestina, explicando a todos el camino del cielo. En la época de Jesús, estudiantes, Palestina estaba dividido en Galilea, en Samaria y en Judea. Y Galilea con Samaria eran regiones más fértiles, mientras que en Judea se caracterizaba por tener un terreno pedregoso. Así era como estaba dividido Palestina en las épocas de Jesús. Y dentro de Galilea existían ciudades, una de ellas Nazaret. Y dentro de Samaria y Judea también existían otras ciudades. Ahora, estudiantes, vamos a leer lo que nos dice aquí. Jesús nos enseña a través de parábolas. En esta nos explica que Dios llama a todos al banquete de su reino, pero no todos aceptan su invitación. Recuerde que Jesús en esa época explicaba las cosas de Dios a través de muchas parábolas, porque era una forma de comparar las vivencias del hombre de esa época con las cosas de Dios, para que así las personas de esa época pudieran comprender mejor el reino de Dios. Muy bien, continuemos estudiantes. En la vida de Jesús hubo muchos milagros. Se caracterizó él por llevar a cabo el plan de Dios.
Y como el hijo primogénito, él realizó milagros muy significativos, porque a través de esos milagros Jesús quería demostrar el poder de Dios. Además, todo lo que él predicaba empezó a atraer mucha gente, y mucha gente de Judea, de Samaria y de diferentes lugares lo empezaron a seguir. Muchas de estas personas se identificaron con él y algunos también se acercaban por curiosidad, porque escuchaban hablar de él, y porque otros sí creían que él era el verdadero Mesías. Muy bien, niños y niñas, aquí estamos observando otra imagen de nuestro querido Jesucristo. En su vida de Jesús siempre hubo mucha muestra de humildad y amor al prójimo. Uno de los mandamientos más grandes que Él nos inculcó fue el amar al prójimo. Por eso Él nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque el mandamiento más grande de Dios es el mandamiento de amor. Jesús mostró mucha humildad, pero también mucha sabiduría. Él, a través de sus enseñanzas, nos habló del perdón, nos habló de la fe, nos habló de la importancia de tener en cuenta la palabra de Dios y seguir sus mandamientos. La vida de Jesús fue una vida llena de ejemplos y de enseñanzas. Sus enseñanzas que él transmitía a través de sus palabras, las reforzaba con sus acciones. Por eso que decimos que Jesús fue un ejemplo y modelo de vida para poder acercarnos a Dios. Ahora, estudiantes, es importante también resaltar algunas cualidades de Jesús. Vamos a considerar las siguientes. Jesús era sabio, humilde, amoroso, justo, caritativo, bondadoso, misericordioso, pero sobre todo era un ser de amor, como dice acá, y de mucha fe. Estas cualidades Él nos transmitió durante el tiempo que estuvo entre nosotros, enseñándonos y dándonos a conocer las cosas de Dios. Y son estas cualidades las que nosotros debemos considerar y también debemos tratar de inculcar en nosotros mismos, porque estas cualidades también agradan a Dios. Entonces es bueno cultivar en nosotros también cualidades que sean del agrado de Dios. Ahora, estudiantes, vamos a reflexionar. Para esto, ten en cuenta tu compendio. Recuerda que estamos trabajando el área de ética y valores, pero estamos tratando un tema de religión referente a Jesús. Recuerda que ya esta semana es Semana Santa y es importante resaltar la vida y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ya en la página 15 de nuestro compendio, te invito entonces a leer para poder entender lo que tenemos que desarrollar. Jesús nos enseña con su ejemplo. Completa el siguiente cuadro. Jesús enseña dónde. Jesús, como ya lo hemos visto al comienzo del video y como te hemos estado conversando, viajó por diversos lugares, por diversas ciudades, entre ellas Galilea, Judea, estuvo por Jerusalén también, justamente. El domingo de Ramos fue su entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, vamos a poner aquí que Jesús enseña dónde en diversos pueblos de Palestina.
vamos a escribirlo en diversos pueblos de Palestina. Trabajen junto conmigo, tomen su lápiz y su borrador. Jesús enseña a quién. Enseñó a sus discípulos y a todas las personas que lo siguieron durante todo el tiempo que Él estuvo entre nosotros. Él realizó aproximadamente casi 3 años de una labor de prédica y de milagros. Entonces vamos a poner aquí, Jesús enseña aquí a sus discípulos y a todas las personas que lo siguieron. Y a todas las personas que lo siguieron. Ustedes acá lo van a completar porque yo no tengo mucho espacio y van a poner a todas las personas que lo siguieron. ¿Cómo enseñó Jesús? A través de parábolas. A través de parábolas. Y también, no solamente de parábolas, sino también con acciones. Porque él era una persona de ejemplo. Entonces ponemos acá a través de parábolas y acciones. Muy bien. ¿Qué enseñó Jesús? Enseñó todo lo referente al reino de Dios. Vamos a poner acá referente al reino de Dios. Muy bien, eso es lo que él enseñó. Continuemos. Ahora te dice, reflexiona y escribe una frase. Bien, acá nos dan una cita bíblica y por eso es importante que tengas una Biblia a la mano. Y si no, ponle pausa al video y busca una Biblia. Y en caso de no tener una Biblia en casa, no te preocupes que la cita bíblica va a aparecer en el video. Entonces vamos a leer esta cita bíblica. Como ya te dije hace un momento, es importante que tengas una Biblia. En caso de no contar con una Biblia en casa, no te preocupes porque la lectura bíblica va a aparecer en el video y puedes escucharlo. La lectura o cita bíblica que nos han brindado es Lucas, es un libro del Nuevo Testamento, Lucas capítulo 20, versículo del 1 al 7. Ahora, si no puedes ubicar en la Biblia, yo te explico cómo lo puedes hacer. Bien, ¿cómo usar la Biblia? Para buscar citas de la Biblia se usan abreviaturas que son los nombres de los libros o de los autores. Es importante, estudiantes, que ustedes recuerden que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Los números más grandes señalan los capítulos y los números más pequeños indican los versículos. Entonces, podemos buscar un solo versículo, por ejemplo, ¿no? A veces los libros de la Biblia vienen en abreviatura, como en el caso de Mateo, Juan, Lucas, Marcos, etc., ¿no? El número más grande que está al lado del libro siempre viene a ser el capítulo, ¿no? Todo libro tiene un capítulo y en la Biblia también ocurre lo mismo. Y los pequeños párrafos que van expresando diversas ideas
que nos va narrando la Biblia vienen a ser los versículos. Entonces, ¿dónde ubico ahora esta cita bíblica? Muy bien, ¿dónde la vamos a ubicar? Aquí en la parte superior de tu página. En la parte superior de la página aparece el libro. En este caso, a nosotros nos toca buscar Lucas. Entonces tú tienes que buscar a Lucas, pero en el Antiguo Testamento, que mayormente se ubica de la mitad de la Biblia hacia adelante. Y luego tienes que ubicar el número grande que es el capítulo. En este caso, a nosotros nos toca el capítulo 20. Aquí es el capítulo 3, pero nosotros buscaríamos el 20. Y los versículos son estos números chiquititos que acompañan al párrafo. Ahora, algunas Biblias traen el número de página aquí, donde estoy haciendo este círculo con su flecha. Algunas Biblias traen la página. Algunas Biblias traen página. ¿Por qué? Porque en la parte de adelante encuentras un índice, pero no lo traen todas las Biblias. Algunas sí, algunas no. Si tu Biblia tiene un índice, entonces es más fácil que vayas al índice, busques el libro, en este caso sería el libro de Lucas, veas qué página es y busques aquí al centro de la hoja la página. En caso de no tener índice ni página, haces como te estaba explicando hace un momento. Buscas en la parte superior, lado derecho de la hoja, el libro bíblico. En este caso, nosotros vamos a buscar Lucas. Buscas en la parte superior de la derecha Lucas y aquí figura el capítulo a su costado, o si no lo buscas aquí entre la página, el capítulo, que es el número más grande, y los números chiquititos son los pequeños párrafos que vienen a ser los versículos que vas a tener que leer. Y de esa manera puedes ubicar la cita bíblica en la Biblia. Muy bien, entonces, teniendo más claro cómo buscar la cita bíblica en la Biblia, vamos a repasar. Lucas es el libro. En este caso, es un libro del Nuevo Testamento. El número 20 es el capítulo de ese libro y estos son los versículos que ya hemos dicho que son como pequeños párrafos, ¿no? Son los números que van señalando los pequeños párrafos, las pequeñas líneas textuales. Bien, continuemos. Vamos entonces a leer. Vamos a leer a Lucas capítulo 20, versículo del 1 hasta el 7. Prestamos atención. Voy a señalar con el puntero para poder seguir la lectura. Si no tienes Biblia, escucha con atención. Y aconteció que en uno de los días, cuando él enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciéndole: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas, o quién te dio esta autoridad? Respondiendo él les dijo: yo también os haré una pregunta, decidme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Le preguntó Jesús, ¿no? Así como ellos querían saber con qué autoridad Jesús hacía esas cosas, Jesús, como era un hombre sabio, aparte que era pues el hijo primogénito de Dios, él tenía parte divina, entonces él les formuló también otra pregunta, ¿no? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá: ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondiendo que no sabían de dónde era, pues Jesús les dijo que él tampoco les diría de dónde viene su autoridad.
Es decir, con esto, ¿qué trató de hacer Jesús con esto? Jesús se negó al decirles con qué autoridad había limpiado el templo. Lo que esto implicaba era que él hacía su obra con la misma autoridad de Dios, con que Juan el Bautista bautizaba. Lo que pasaba es que aquellas personas no querían reconocer que Jesús era el Mesías y que él estaba haciendo la obra de Dios. Entonces siempre estaban buscando la forma de desprestigiarlo o dejarlo avergonzado. Pero Jesús era sabio y conocía los corazones de las personas que se le acercaban y él podía además sentir la intención con la que se le acercaba. Entonces, habiendo leído esto, vamos a hacer lo siguiente, estudiantes. Vamos a dar respuesta a esto. Reflexiona y escribe una frase. Hemos leído esta parte en que lo tratan, ¿no? Como de decir que lo que él hacía no era de Dios. Entonces, dentro de todas las enseñanzas de Jesús, ¿qué nos proporcionó él? Bueno, en las enseñanzas de Jesús, él nos proporcionó, vamos a poner aquí, nos enseñó el perdón y nos enseñó la sabiduría. Nos enseñó el amor y nos enseñó muchas cosas más. Entonces, de acuerdo a esto, a lo que hemos leído, ¿no? Vamos a poner entonces aquí que él nos enseña que las cosas que él hacía era bajo la autoridad de Dios, es decir, él hacía la obra de Dios, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, Jesús hacía la obra de Dios. Lo hacía con la autoridad de él. Muy bien. Continuemos. Escribe algunas enseñanzas de Jesús. Bien, yo te invito a que investigues. Recuerda que cada parábola tenía una enseñanza y nos quería mostrar cómo era Dios Padre Celestial con sus hijos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner algunas sugerencias que yo te voy a proporcionar, pero te invito a que tú busques más enseñanzas. Sobre todo el perdón y el amor era lo principal que siempre estaba presente en las enseñanzas que él predicaba. Pero te invito a que busques un poquito más de información, que de repente consultes a un familiar y te dé algunas otras sugerencias de lo que Jesús enseñaba a través de sus parábolas. Ahora responde con tus propias palabras. Puedes conversar con un familiar del tema. ¿Qué puede enseñar un cristiano para hacer mejor a los demás? Decimos cristiano porque es una persona que cree en Cristo y vive según su mandato. Entonces, ¿qué puede enseñar un cristiano? Sobre todo, ¿qué puede enseñar un cristiano? El amor a Dios, ¿verdad? Es lo principal, el amor a Dios. Y si él enseña el amor a Dios, ¿esto cómo puede ayudar a los demás? Entonces vamos a poner aquí, ¿qué puede enseñar un cristiano? Vamos a poner aquí, puede enseñar, así vas a responder, puede enseñar el amor a Dios, al prójimo, ¿ya? El amor a Dios, coma,
al prójimo, y así vas colocando otras cosas que tú crees que son importantes que un cristiano debe enseñar y que esto ayuda a mejorar a los demás. ¿Cómo podemos enseñar con la vida? Jesús era un modelo de vida con sus acciones. Él hacía milagros, curaba a los enfermos, eh, siempre se mostraba amable, humilde, se mostraba un hombre sabio, bondadoso. Entonces, nosotros como personas que temerosas de Dios y que amamos a Dios, ¿qué podemos enseñar a los demás? Porque Jesús también nos mostró el respeto hacia los demás. Entonces, ¿qué podemos enseñar? Vamos a poner aquí. Podemos enseñar, ¿no? De repente, a ser solidarios, colaboradores. ¿Qué más? A ser honestos. Todas estas cositas podemos poner, ¿no? Todas estas cositas que son del agrado de Dios. Muy bien, continuemos. Recuerda que Jesús dedicó su vida pública, porque él hizo una vida pública, hizo una vida primero tranquila al lado de José y María, y cuando él cumplió cierta edad ya hizo una vida pública, a partir de los 33 años. Y entonces en esa vida pública él se rodeó de muchas personas y sobre todo estuvo acompañado de sus discípulos, ¿verdad? ¿Cuántos eran sus discípulos? ¿Cuántos estudiantes? Ah, muy bien, eran 12 discípulos. Y también a ellos les enseñó las cosas de Dios, los preparó para que cuando él le tocara partir, sus discípulos pudieran seguir llevando sus enseñanzas a otros lugares que era necesario también escucharan y conocieran la palabra de Dios, ¿no? Entonces la vida pública de Dios estuvo llena de prédicas, de enseñanzas, de ejemplos, de milagros, y por eso es una vida muy impactante que ha trascendido de generación a generación, ¿no? Porque él dijo que su palabra nunca iba a pasar, siempre iba a ser recordada. Ahora, estudiantes, te invito a cantar esta canción con nuestra amiga Voluntad. Sigue el ritmo y entona esta hermosa canción.
cantar conmigo. Muchas gracias entonces por participar y estar atento o atenta hasta el final. Muchas bendiciones, nos estamos viendo en una próxima clase. Cuídense mucho.